Soy Dani Carnero y monto la Cosmopolita hace 5 años. Justo hace 5 años monto en Málaga, mi ciudad, un bar de tapas. Un bar de tapas sin ninguna pretensión más que tapas y guisos. Y esto ha ido evolucionando con el paso de los años, en que realmente yo al final tampoco estaba completamente feliz con ese sistema que tenía. Sigo con la Cosmopolita y monto otro negocio más, la Bugambilla. Tengo 2 restaurantes en 2 años y medio. Voy a montar otro tercero en 3 años, me va todo muy bien. Empresarialmente no me puedo quejar, los restaurantes son viables dentro del corto tiempo que tenían. Pero yo me encontraba vacío. Y tomo una decisión que es la de vender todos los locales y quedarme con el inicial, la Cosmopolita. Y esa barra y ese bar de tapas, pues simple y llanamente quiero, y es mi meta, que sea una gran casa de comida de la ciudad de Málaga. Evidentemente con el negocio de la Cosmopolita hemos perdido rentabilidad, pero hemos perdido rentabilidad porque también buscamos otra línea. Siempre es mucho más complicado cuando buscas lo exceso, cuando buscas lo mejor, cuando no te conformas con un atún, sino que quieres mejor atún, cuando no te conformas con un ibérico, sino que quieres el mejor ibérico, pues al final todo esto lo inviertes en el negocio y pierdes. Los otros negocios eran bares de tapas muy dignos para una ciudad, pero sin más pretensiones que en ser un bar de tapas. Entonces, evidentemente, ahí los ratios de porcentajes eran perfectos. O sea, yo estaría en aquella época en torno a un 18 o así, y hoy estoy en torno a un 40. Pues ahí está la diferencia del margen de lo que he dejado de ganar. Pero son rentables. O sea, hoy día mi casa es rentable. Da dinero, es rentable y no hay ningún tipo de problema en ese aspecto. Pero gano menos porque yo quiero ganar menos, porque invierto cada vez más en producto. Para mí, las claves importantísimas para montar un restaurante, montar un bar o montar algo relacionado con la hostelería es simple y llanamente 2. Pasión. Sé que es muy fácil decirlo, todos decimos pasión, todos queremos transmitir la pasión, pero es importantísimo. Si no tienes pasión por lo que haces, es difícil conseguir algo. Y confiar en ti. Si no confías en ti, si no confías en tu proyecto, si no te lo crees, si no te levantas por la mañana sabiendo que vas a hacer lo mejor, no vas a transmitirlo y no va a funcionar. Es imposible, no podemos copiar. Los restaurantes son muy difíciles. Para eso están las franquicias, que funcionan bien, pero no creo que sea el modelo de negocio que nosotros buscamos. El tema de la monotonía para mí, cuando yo tengo los 2 restaurantes y voy a montar otro, la parte de lo que para mí no era feliz era eso, ¿no? El diariamente, al final yo tenía que hacer una serie de cosas que a mí no me hacían ser felices. Yo iba a bancos, hablaba con asesores, me sentaba, estaba todo el día haciendo números. Y eso no es el trabajo de un cocinero. Cuando nosotros nos queremos hacer cocineros porque queremos cocinar. Yo lucho contra esa monotonía cambiando los platos diariamente y queriendo hacer platos diariamente. Y eso me permite estar vivo y fresco todos los días.